Hola, chicas. Uy, puras chicas el día de hoy han entrado. Muy bien, muy bien. Buenos días. ¿Cómo están, Heréndira? Hola. Carlita Torres. ¿Eres la Carlita Torres que yo conozco o es otra Carla Torres? No, ok. ¿Quién más? Lupita, ¿cómo estás? Vianey, ¿cómo están? Un gusto, gracias. Buenos días, buenos días. Eh, Hola, Leti, buenos días. Buenos días, querida Vianey. Ok, bueno, pues buenos días, fríos días, y yo no sé dónde ustedes estén, pero incluso con lluvia. Espero que ustedes estén muy bien. Gracias por conectarse de manera muy puntual a la sesión del día de hoy. Vamos a tocar un tema. Es una de las preguntas más frecuentes que me hacen en temas de empleabilidad, ¿no? Que tiene que ver mucho con cuál es la entrevista más importante y por qué. Esto es, la entrevista con el hiring manager, con el líder o la entrevista con recursos humanos. Vamos a tratar de dar respuesta a esta inquietud y por favor acuérdense que estas sesiones están hechas para que ustedes participen, pregunten, etcétera, etcétera. Ustedes ya me conocen, ya saben quién soy, entonces esta parte pues me la voy a brincar. Acuérdense que nuestra estrategia en Synergy Consulting de empleabilidad está basada en estos tres grandes pilares que tienen que ver con competencias, emociones, creencias, comunicación verbal y no verbal. Si pienso en la sesión del día de hoy, ¿qué entrevista es más importante? La entrevista con el líder, la entrevista con recursos humanos. ¿Qué o cuáles pilares creen que vamos a impactar el día de hoy con el tema? Venga, hola Fabi, hola Francisco, buenos días. ¿Qué pilares vamos a impactar el día de hoy? Tiene que ver el tema de hoy con competencias, tiene que ver con creencias o emociones, tiene que ver con comunicación verbal y no verbal. ¿Qué opinan? ¿Tiene que ver con una, con dos, con tres? Heréndira nos dice que las tres. Ok, bien. ¿Alguien más? Ok. En efecto, Erendira, tiene que ver con las tres. Sin embargo, hoy me voy a centrar también mucho en esta creencia. Si yo les pregunto de verdad a ustedes, a ver, honestamente, ¿a qué entrevista ustedes le dan como más importancia o cuál consideran que es más importante? ¿Qué me responderían? ¿La entrevista con el de recursos humanos o con recursos humanos o la entrevista con un líder? ¿Cuál de las dos es más importante? Con el líder, nos dice Erendira. Ok, con el líder nos dice Carla. Ok, ¿alguien más opina lo mismo? El líder dice Francisco. Pero al final, si no pasas por RH, no habrá oportunidad de avanzar. Buena aportación, Erendira. ¿Qué más? Fabi. Hola, buenos días. No, igual que Erendira, pienso lo mismo. Me parece que ambas son muy importantes, pero igual el primer filtro es recursos humanos. Y si no pasas tu primera entrevista, pues no hay posibilidad de llegar al líder. Entonces, es prepararte para recursos humanos y volver a prepararte para la segunda con el líder. Ok, Y, entonces, y, venga, venga. y creo que uno de los pilares más importantes me parece que es la comunicación verbal y no verbal. Sí, sin lugar a duda. O sea, es que en una entrevista, acuérdense de algo. La comunicación no verbal tiene más peso que la comunicación verbal. En una entrevista y en todos los procesos de la vida, ¿eh? Ujú. En todo. En todo lo que Sí, hagamos, en todo lo que comuniquemos, el tema del, por ejemplo, el ritmo, la voz, de verdad es increíble cómo ha tomado impacto esta parte de la voz, sobre todo ahorita con todo el tema de las entrevistas virtuales, ¿no? Creo que es súper importante. Sin lugar a duda, en una entrevista dices más de manera no verbal que de manera verbal. y Sin- sobre todo cuando tenemos esta ansiedad y desesperación que tal vez tú no te das cuenta, pero se nota. Por supuesto, yo creo que vamos a hablar de eso el próximo mes, de la ansiedad y la desesperación y el nervio, ¿no? En la entrevista de trabajo. Yo creo que es normal, ¿no? Yo creo que nadie
entra a una entrevista sin sentir esta hormiguita en el estómago y osh, ¿no? Creo que es normal. ¿Qué haces con el nervio? Esa es otra cosa. Y también nosotros lo sabemos, chicos. De hecho, técnicamente hablando, hay una parte de la entrevista que se llama rapport, que es la primera parte. Lo vamos a platicar un poquito hoy. Justo la razón de ser de esa parte de la entrevista es para relajar al candidato, para generar un poco más de rapport, un poco más de empatía y que el candidato se relaje para que pueda fluir mejor la entrevista. O sea, nosotros sí sabemos que vienes nerviosa. Nosotros sí sabemos que tienes ansiedad. Claro que lo sabemos. Y quienes estamos en esto, tenemos que entender cuál es el ciclo de la entrevista. Pero sin lugar a duda, tienes toda la razón. La parte de comunicación verbal y no verbal es crítica. Pero, ojo, la parte de creencias es básica. Y aquí lo podemos ver. Algunos dicen, la parte más importante es con el líder. Y yo le preguntaría a quien piense que es con el líder, ¿por qué creen que es con el líder? ¿Por qué será? Buenos días, Lupita. Gracias por tus buenos días. ¿Será porque creemos que el líder es el que va a tomar la decisión? Es quien decide. Ah, muy bien, dice Eréndira. Claro. Ok, es verdad. Al final la decisión siempre viene de parte del líder. Pero Recursos Humanos puede apoyar o detener una contratación. ¿Lo puede hacer? Sí. ¿Tiene que hacerlo incluso si encuentra algo? Sí. Venga, Elena. Hola, buenos días a todos. Fíjate, en algunos procesos donde he participado, me ha tocado que ya las entrevistas se extiendan a líderes de áreas con las que tienes relación, no nada más la área a donde vas a generar tu posición. Entonces, se me hace muy interesante porque al final de cuentas, sí, el de tu área decide, sin embargo, le llegan los comentarios y de las otras donde dicen, oye, esto es lo que nosotros vemos, esto es lo que te sugerimos, o sea, recursos humanos en este desarrollo puede tener, vemos esta opción donde pueda contribuir en esta otra área y más la funcionalidad de conocimientos de del reporte directo, ¿no? Pero sí, ahorita se ha extendido mucho, como bien mencionas. Sí, sí, finalmente tienes toda la razón. Quien va a decidir, quien va a tomar la decisión es el líder y es crítico, pero no puedes perder de vista que todo aquel que interviene en la entrevista va a opinar y va a evaluar. Y que cualquier evaluación de algo que haya identificado algún participante en los procesos de entrevista puede detener tu contratación. Y puede retar al líder en su decisión. O incluso Recursos Humanos decir, no lo vas a contratar. Por esto, por esto, por esto. Y porque el riesgo lo encontramos aquí y no lo vas a contratar. Claro, va a depender de cada circunstancia. Pero la realidad es que las entrevistas a todas les tenemos que dar el peso y la importancia y vamos a ir viendo por qué. Entonces, el caso o el tema del día de hoy tiene que ver con los 3 pilares sin lugar a duda. Ok, esto lo hemos presentado ya en algunas otras ocasiones. Para quienes no lo conocen, este es el embudo de la entrevista, así se le llama, en donde vamos filtrando candidatos y vamos seleccionando hasta llegar a los 3 finalistas. Si ustedes tienen una entrevista, va a depender mucho del proceso, por supuesto, pero mínimo yo me siento cómoda cuando tengo, por ejemplo, depende mucho de la posición, pero me siento muy cómoda cuando veo que tengo unas 15, 20 personas para entrevistar, entrevistas filtro. Ya cuando tengo 20 personas digo, wow, bendito Dios, qué bueno, gracias, ¿no? Porque de ahí voy a filtrar, ahí entra el embudo. ¿Cómo filtro? Pues llamadas inicialmente o a lo mejor ya después entrevistas virtuales o presenciales, el modelo que se tenga, ¿ok? La realidad es que cuando ya llego al líder, generalmente
es porque ya tengo 3 candidatos. Entonces, si ustedes llegan a la entrevista con el líder, es muy probable que estés compitiendo con otras 2 personas. Vamos a ir viendo un poquito de más o menos cómo se mueven estas entrevistas desde el área de recursos humanos, ¿ok? Entonces, afortunado es cuando ya estamos en esta terna de 3 candidatos. Ahí, más que nunca, tenemos que ser muy, muy estratégicos. Vamos muy bien, algo muy bien estamos haciendo, no lo echemos a perder, ¿ok? ¿Puedo competir con candidatos externos e internos? Por supuesto. ¿Recursos humanos puede tener candidatos de casa? Sí. ¿También estoy compitiendo con ellos? Sí, y con una desventaja. Él está allá adentro. Probablemente haya un gap que le falte, pero puede ser que ese gap la empresa esté dispuesta a desarrollarlo, pero es un candidato interno. ¿Ok? Entonces tenemos que ser mucho más estratégicos cuando estamos llegando a la recta final. Creo que vale la pena que nos cuestionemos un poco el concepto de para nosotros qué es una entrevista, porque de ahí depende todo. Cuando yo tengo un concepto un tanto fuerte, tenso de entrevista, creo que esto nos lleva a incrementar nuestra ansiedad. Cuando entendemos y cambiamos el concepto de entrevista, baja la ansiedad. Y me gustaría que ustedes se cuestionen, a ver, ¿qué es una entrevista para mí? Para ustedes, ¿qué es una entrevista? ¿Qué pasa en una entrevista? ¿Por qué es tan importante la entrevista? ¿Qué me dirían? ¿Qué es una entrevista? ¿Nadie? Venga. ¿Cuántos de ustedes piensan que es un proceso en donde me van a evaluar? Levanten la mano. ¿Cuántos piensan es un proceso donde me van a evaluar? Venga, Buenos Adrián. días a todos. Yo creo que pues todos, ¿no? Todos. Ok, ¿es verdad? Y aparte, dicho sea de paso, Leti, no solamente te van a evaluar, sino que cada gesto y cada cosa que digas, o sea, es como estar en el juzgado, ¿no? Para mi gusto. Wow, fíjate, está Sol con nosotros, Solecita preciosa, ¿cómo estás? Gracias por los libros que compartes. Para Sol, también significa una evaluación. La pregunta sería, ¿y si para ti es como estar en los juzgados, Adrián? ¿Cómo te hace sentir? Pues tratas de tomarlo con calma, ¿no? Digo, finalmente todos van a hacer su trabajo, pero pues sí, evidentemente, especialmente si es una videollamada o si es una entrevista en vivo, cada gesto que vayas a hacer, cada cosa que vayas a hacer, eh, pues todo va a ser evaluado, ¿no? Entendiendo que el reclutador tiene muchas tablas o al menos tiene conocimientos de psicología y de lenguaje corporal y todo eso, pues todo tiene que ver. No todos, querido, no todos. No todos los reclutadores ni son psicólogos, ni tienen conocimiento ni experiencia en comunicación no verbal. Qué bueno que me dices, Leti, entonces ya estoy más tranquilo. Ahí están las falsas creencias. No todos son psicólogos. Y está bien. Muchos son administradores. He visto hasta ingenieros en reclutamiento. ¿Qué hacen? No sé. Pero les ha gustado y ahí están. Y es bueno, pero hay de todo un poco. Ojalá todos los reclutadores nos preocupáramos por seguir estudiando los temas de comunicación verbal y no verbal, pero la realidad es que no. Lo que sí es cierto, Leti, es que cuando uno está en la otra posición, la posición del entrevistado, tiende a hacer cosas que, ¿cómo le llamas tú? Sincericidio o algo así, ¿no? En donde hablas mucho y que hay veces que, ching, se te va y a la mera hora te das cuenta y dices, uy, eso a lo mejor lo pude haber dicho mejor o pude haberlo hecho así, así asado, ¿no? Entonces, quizá por esta presión o quizá por esta ansia y demás,
hay cosas que te van descubriendo un poco, ¿no? Sí, y esas cosas va a ser muy difícil que las podamos controlar, hay que hacerlas consciente. A ver, creo que siempre es importante recordar, una entrevista no tiene por qué ser perfecta. No existe la entrevista perfecta. No intenten hacer una entrevista perfecta. No existe, no hay forma. No tiene por qué ser perfecta. ¿Hay de errores a errores? Sí, por supuesto. Puede ser que un error te cueste la entrevista, ¿no? Por supuesto, dependiendo de lo que dijiste y de cómo lo hayas dicho, ¿ok? Pero yo sí creo que en el momento que decimos, híjole, me van a evaluar, me van a entrevistar, van a estar pendientes de todos los gestos, como Adrián nos estás diciendo, no, tampoco es así, Adrián. ¿Te van a evaluar? Sí, sí te van a evaluar. Por supuesto que te van a evaluar. Van a estar pendientes así de a ver, ya guiño el ojo, a ver, ya miro para arriba. No, tampoco es así. Sería imposible. Que algunos hemos tenido la oportunidad de tomar cursos, diplomados, etcétera, etcétera. Bueno, y bueno, también yo tengo 28 años haciéndolo, pero hay gente muy joven haciendo reclutamiento. De acuerdo, y aparte también es cuando cobra importancia lo del rapport que Claro, muchas veces comentas, ¿no? claro. Lo que yo les diría es, relájense. ¿Te van a evaluar? Sí, sí te van a evaluar. ¿Eso es una realidad? Sí, sí, es una realidad. Lo que Que digas, igual en una cita, igual conociendo perdón, gente y demás. ¿cómo? Que igual sucede con una cita, conociendo gente y demás. Siempre estamos siendo evaluados, queridos, siempre. Vas a una reunión, conoces gente, ya te evaluaron, ya decidieron si quieren que sea su amiga o no, ya te evaluaron, ya te escucharon, ya te observaron, ya te comunicaste. Eso ocurre en todos los aspectos de la vida. Obvio, la diferencia es que aquí me estoy jugando mi carrera profesional y un sueldo que me va a ayudar mucho. Esa es la pequeña gran diferencia, ¿no? Pero relájense. Por eso yo siempre les digo, ¿por qué no pensar que es una charla de café? De verdad, una charla de café. Toda la gente que ha trabajado conmigo cuando logran entender esta parte de relájate, suelta, no quieras ser perfecta en una entrevista. Ya te preparaste, ya tienes toda la información necesaria. Ve y véndete. Trata de hacerlo de manera más natural. No quieras hacer una entrevista perfecta. Yo no sé, no creo en la suerte. Avanzan. ¿Será casualidad? No lo creo. No lo creo. Simplemente es relájate. Piensa que vas a ir a hablar de ti. ¿Cuál es el tema? No hay preguntas de química cuántica. Eso sí me pondría nerviosa. Odio la química. Eso sí me pondría nerviosa. Que me hicieran una prueba de química. Pero si me vas a hablar de mí, tengo que prepararme para saber hablar de manera positiva de mí, claro. Tengo que cuidar los sincericidios, claro. Tengo que cuidar mi comunicación verbal y no verbal en mi comunicación, claro. Pero me van a preguntar de mí. ¿Cuál es el tema? Analicen su concepto de entrevista y van a darse cuenta, ahí vienen las creencias. Cada uno de ustedes tiene un concepto diferente de una entrevista y este concepto genera miedo. Analícenlo. Insisto, ¿te van a evaluar en la entrevista? Sí, sí te van a evaluar. Eso es un dicho. ¿Y lo que diga se va a traducir en números? Sí, seguramente sí. ¿Ok? Entonces, la pregunta del día es, ¿cuál de las entrevistas es más importante para ti? Y aquí tendríamos que desglosar las entrevistas, ¿no? Porque no nada más hay dos entrevistas, recursos humanos y el líder. Hay, como bien su compañero lo dijo. Adrián me dice, de acuerdo, Leti, empiezo a cambiar la perspectiva. Hazlo, trabájalo, pero cuestiónate, ¿por qué me genera tanta ansiedad la entrevista? Y se van a dar cuenta que no es la entrevista per se, es algo más. ¿Va? Ok. La entrevista con recursos humanos y la entrevista con el líder no necesariamente son las únicas entrevistas que un profesional como ustedes tiene que enfrentar.
Tenemos que desglosar en 2 rubros, o incluso me atrevería a decir que hasta en 3. ¿Cuáles son estos 3 grandes rubros? La entrevista con todo aquel que tenga que ver con recursos humanos, comenzando con la entrevista con el reclutador, la persona que me preselecciona, ¿ok? Que como bien dice su compañera, al final es la primera entrevista, es el primer contacto. Entonces, si es el primer contacto, es la entrevista que me abre o me cierra la puerta, es crítica. No determina mi contratación en ese momento, es verdad, pero es una entrevista crítica. El problema es que veo en la entrevista, lo veo como con un rechazo. Bueno, Solecito, es que a lo mejor antes de la entrevista ya vas pensando en que te van a rechazar. Luego entonces se convierte en un rechazo. Lo que piensas lo proyectas y lo creas. Ese es el tema. Entonces, a lo mejor ahí la pregunta es, ¿por qué la veo como un rechazo? Porque me han rechazado en otras ocasiones. ¿Por qué? ¿Por qué? Acuérdense de algo. ¿Cómo funcionan las creencias y los pensamientos? Vamos a hablar de pensamientos positivos en la entrevista de trabajo el próximo martes, por cierto. Pero al contrario, los pensamientos positivos, tenemos pensamientos negativos. Al final, una creencia, nuestro sistema de creencias se confirma. Por eso se hace creencia. ¿Ya ves? Ya sabía. Me iban a rechazar. Pues sí, lo confirmo. Es todo un tema. Trabajar nuestro sistema de creencias es maravilloso, pero no es algo fácil, pero es súper importante, porque desde el concepto en sí actuamos frente a una entrevista. O quienes decimos o dicen, pues los reclutadores son la especie que más odio en la vida, lo van a transmitir. Estos son los canijos que no me dejan avanzar. Lo vas a transmitir de una u otra manera. Y no es que la otra persona sea un experto manejando comunicación no verbal y no verbal. Es que de alguna manera todos sí somos capaces de ser receptivos. Todos. Y todos transmitimos y todos recibimos. Todos. Ustedes, yo, el ingeniero, el doctor, el señor que me viene a cuidar el jardín. O sea, todos lo hacemos. No es un tema de formación académica, es que es parte de nuestra naturaleza. Y esa es la parte que hay que cuidar, ¿ok? Bueno, entonces, la primera entrevista es la que me va a abrir la puerta o la que me lo va a cerrar, por lo tanto es crítica. Esta entrevista generalmente, ojo con lo que digo, generalmente es con el área de recursos humanos, aunque no nos podemos olvidar que hay líderes que generan sus propios candidatos. Entonces, puede ser que el primer contacto sea con el líder y que el líder sea quien envíe tu currículum hacia el área de recursos humanos. Entonces, quiero que ustedes visualicen que no hay nada escrito como una receta de cocina. Primero pasa esto, luego pasa esto. No, el proceso de recursos humanos es un proceso extremadamente cambiante y flexible, donde el currículum me puede llegar de cualquier parte. Pero suele ocurrir que el área de recursos humanos es el área de primer contacto, ¿no? En este caso, el reclutador. Es una entrevista crítica, muy crítica. ¿Ok? Puede ser, dependiendo del nivel organizacional de la vacante, que después venga una entrevista con el líder de recursos humanos, por ejemplo, para muchas posiciones a nivel gerencial y o a nivel dirección, el director de recursos humanos suele participar en el proceso. Y entonces ya estoy hablando, ojo con lo que estoy diciendo, ya estoy hablando que un director de recursos humanos me puede entrevistar y ese director tiene la capacidad, el peso, la autonomía, el poder de decirle a un líder, no lo contratas. A lo mejor el de reclutamiento, ayer yo doy clases en un diplomado de recursos humanos y ayer justo hicimos el cierre de este curso y justo hablábamos de eso, ¿no? Y yo les decía, había pura gente de recursos humanos, mucho reclutador, y yo les decía, chicos reclutadores, nunca se vayan a pelear con el organigrama, nunca, aunque tengan la razón, tú no puedes subir a decirle a un director, no lo contratas. Seamos francos y honestos.
hay algo que se llama organigrama, se llama poder y te van a aplastar. Si el líder se aferra a una contratación, te va a aplastar. ¿Y puede hacerlo? Sí, sí puede hacerlo. Claro que puede hacerlo. Y va a usar su poder para hacerlo. Sin embargo, hay ciertas guerras que se pelean de tú a tú en el mismo nivel organizacional. Entonces, en reclutamiento, escala la situación con tu líder y es tu líder el que tiene que salir a hablar con el hiring manager. Y aquí sí son dos directores. Roles diferentes, pero con la misma capacidad de sentarse a negociar, de poner las cosas en la mesa. Y ahí sí el director de recursos humanos puede decir, no va, ¿eh? Y no va. De director a director lo puede hacer. Entonces, la entrevista con recursos humanos no es menos importante. No lo es. Aunque el líder diga, va, recursos humanos puede decir, no va, y he visto N cantidad de procesos que se caen porque recursos humanos encontró, observó algo. Y se puede caer. Dime, Vianey. Sí. Perdón. Sí, hola Leti. ¿Me Vianey, escuchas? luego Andrés. Andrés, ¿levantaste la mano o algo así? Sí, Vianey, te escuchamos. Ok. Sí, de hecho yo acabo de vivir un proceso, Leti, donde recursos humanos era un recruiter de 10 años de experiencia. Fue muy color azul, con tintes de verde, muy difícil la entrevista y también se fue a los psicométricos. Entonces, después de que pasé todo eso y hasta me pidieron cartas anteriores para pasar con el quien me iba a contratar. Entonces, son empresas que son diferentes y que si no pasas con recursos humanos, todo ese proceso que sí es muy, se podría decir, desgastante, pues no pasas al siguiente nivel. Por supuesto. Porque si te están pidiendo todo esto, si ellos están viendo psicometría, si ellos están viendo toda tu información y si recursos humanos identifica, por eso yo siempre les he dicho, no mientan, nunca mientan. Porque recursos humanos tiene recursos y herramientas de investigación. No es que se pongan a hacer, a seguirlos, ni mucho menos. Pero al final las industrias se conocen entre sí. Y ustedes no tienen idea, les voy a abrir algo. Por ejemplo, donde yo trabajaba, en la última empresa, la industria es una industria muy noble, pero hubo casos de demandas a la gente de reclutamiento por referencias laborales. ¿Ok? Por eso yo les digo, por eso la gente no da feedback, no lo da. Entonces, por temas de referencias laborales, hubo una demanda a alguien de reclutamiento. A partir de ahí, toda la gente que trabajábamos para esa industria, que nos reuníamos con frecuencia y que nos conocíamos, se decidió que todas las referencias laborales jamás iban a poder ser escritas, que se iban a generar constancias laborales, pero no referencias. Esto es que cualquier empresa a mí me podía llamar y decirme, oye, Leti, necesito corroborar información de un candidato, ¿ok? Yo la tengo que dar, por supuesto que sí. Puedo avalar qué año entró, qué mes entró, puedo avalar qué puesto tuvo. Hay cierta información que puedo compartir de manera escrita, pero hay cierta información que no. Y entonces el acuerdo fue, cuando haya un tema de no referencia positiva o algún tema, verbalmente lo decimos, pero no se queda por escrito. Y ustedes no tienen idea de cuántas veces una contratación en la organización donde yo trabajaba o en las organizaciones de personas que a mí me hablaban, se cayeron por muchas razones. Muchas. Entonces,
Por eso es que voy contigo, Andrés. Yo siempre les digo, no mientas, porque si recursos humanos sí se da cuenta de algo así, es motivo suficiente. Aunque el líder diga, lo quiero, no te van a contratar. Eso es un hecho. ¿Ok? Andrés. Sí, gracias. Me voy a regresar un poquitito a cuando preguntabas sobre qué es la entrevista o cómo la sientes, tu nivel de creencia sobre la entrevista, porque me pareció interesante opinar al respecto sobre nuestra propia visión de nosotros mismos y nuestra experiencia personal en la vida, no en la entrevista. En la entrevista nos está poniendo frente a una circunstancia eh, que es compleja, pero normalmente estamos en una constante evaluación de todo mundo. Entonces, si hemos tenido problemas de rechazo de pareja, de rechazo de familia, etcétera, etcétera, ahí, ahí se nos refleja todo. Entonces, creo que este momento en el que a lo mejor muchos de nosotros estamos en una transición laboral, es un excelente momento para afianzar la personalidad porque nos va a servir para sanar muchas cosas de nosotros, proyectarlo en las entrevistas y generar un trabajo posterior para quienes se beneficien con la contratación de muy buena calidad, porque ya vamos a tener nosotros ya nuestra personalidad muy afianzada. Creo que eso es bueno pensarlo, es bueno reflejarlo en la entrevista y es una muy buena oportunidad para retomar cosas que a lo mejor hemos guardado en el cajón. Y por otro lado, también pensaba que cuando ya dos directores de recursos humanos están decidiendo y peleando por bajar una entrevista o darle go, entonces es que tú eres un excelente candidato para cualquier otra, digamos, para cualquier otra empresa, ¿no? Por No tendrías supuesto. por qué estar esperando que alguien te dijera, go forward, cuando tú puedes tener un abanico de posibilidades en otro lado, porque eso que significa que tienes las habilidades y las capacidades para que alguien se pelee por tenerte en su equipo, ¿no? Me parece muy atinado, lo dijiste de manera magistral. Yo no quise decirlo, soy psicóloga, no lo quise decir así, porque de verdad puede ser como fibras muy sensibles, ¿no? Pero hay algo que yo sí les digo y trabajo mucho este tema en las sesiones de empleabilidad y en el curso, ¿no? A ver, tú vienes de haber sido desvinculado, te guste o no, la razón que sea, al final te invitaron a salir de la compañía. Punto. ¿Hay un rechazo ahí? Sí, hay un rechazo. ¿Cómo gestionemos este rechazo? Es súper crítico. Al final te dijeron, bye, ya no eres parte de, porque eso es lo que más nos duele. Ya no soy parte de, ¿no? Porque ni siquiera son los amigos. Los amigos cuando son tus amigos siguen siendo tus amigos, ¿no? Pero hay un sinfín de cosas. Hay una webinar, por favor búsquela en el canal que se llama ¿Qué pierdo cuando me desvinculan? Y hablo justo de esto, ¿no? ¿Qué pierdo cuando me desvinculan? Generalmente lo que más duele es dejar de ser parte de, ¿no? Y te dijeron bye. Y luego comienzo a buscar trabajo. Fíjate, Andrés, esto es muy fuerte. Ahí les va. Comienzo a buscar trabajo y me comienzan a rechazar. ¿Qué se refuerza? El rechazo. Me están reforzando el rechazo. Y si, como bien dices, vengo arrastrando historias, vengo y me reflejo en el rechazo, pero son temas ya psicológicos que yo no abro así, ¿no? Que trabajo con mucha cautela cuando veo que es necesario, ¿no? Pero al final, entre más me exponga a entrevistas en donde no tengo, por eso es que yo les digo, cuiden dónde se postulan. No es cantidad, es calidad de postulaciones, justo por este tema. Porque si yo me postulo a mucho y a ese mucho nadie me llama, ¿a qué me estoy enfrentando? A rechazos. Pero yo vengo de un rechazo, vengo de una desvinculación. ¿Qué refuerza? El rechazo. Y de ahí viene
mi sentimiento y mis creencias de nadie me va a contratar, no lo voy a lograr. De verdad, he tenido gente con estas creencias y les aseguro que algunos de los que están hoy aquí tienen esas creencias, tienen estos pensamientos. No lo voy a lograr, va a ser muy difícil. Alguien de TikTok me contactó hace unos días y me dijo, es fuerte lo que me dijo, llevo tanto tiempo, ya no lo quiero intentar. Porque cada proceso es un rechazo. Ya no lo quiero intentar. Wow, ya cuando alguien ya ni siquiera lo quiere intentar y ya se hizo a la idea de que voy a buscar otras opciones porque encontrar trabajo no es para mí, ya nadie me quiere, ahí ya estamos hablando de otro tema, ¿ok? Pero al final refuerza este rechazo. No se expongan al rechazo. Vayan un poquito más a la segura, y cuando digo un poquito más a la segura lo pongo entre comillas, porque nunca nada es seguro, ¿no? Pero sí postúlense donde verdaderamente tienen oportunidades y no se expongan, porque estamos vulnerables. A lo mejor si yo tuviera trabajo y me rechazan, a lo mejor me importa menos. ¿Por qué? Pues porque yo tengo trabajo, no pasa nada. Simplemente me invitaron a un proceso, fui porque pues, nunca hay que dejar de escuchar, pero si no me quedo no pasa nada, yo tengo mi trabajo y no pasa nada. Es diferente. El problema es cuando estoy vulnerable. De ahí lo que siempre les digo, cuidado, no se expongan. Sí, Andrés, lo abriste de manera magistral. Totalmente. Y también, bueno, a mí me pasaba que yo medía mis tiempos con relojes ajenos, ¿no? Entonces decía, ¿por qué a él ya lo contrataron en 3 meses y yo llevo 7 y nadie me ha dado una entrevista? Entonces, eso me provocaba muchas cosas hasta que empecé a recordar todo. Y, pues vamos, mi capacitación, mis procesos, mi propia experiencia, tanto académica como personal, y entonces volví a sentarme en el piso y dejar de pensar en términos, digamos, negativos. Y esto no se trata de metafísica ni nada, sino más bien en términos que realmente en tanto tú te mantengas positivo, reflejas eso y las entrevistas, el entrevistador lo nota, ¿no? Cuando estás desesperado o cuando realmente estás ofreciéndole algo tú. Sí, miren, yo lo acabo de comprobar. Hoy en la mañana tuve una charla muy rica con alguien que conozco. Una amiga mía que es directora de una empresa importante y ella me confirmó algo. Estábamos hablando de algunos temas que ella trae en materia de reclutamiento y me estaba consultando. Y una de sus argumentaciones en relación a un candidato me dijo, es una persona que no tiene la experiencia en mi industria, viene de otra industria, pero algo que nos gustó mucho, Leti, es que nos gustó mucho su actitud y que mostró la capacidad para aprender y aprender rápido. Y entonces lo vamos a subir al proceso. Ojo con lo que estoy diciendo. Cuando tenemos la actitud, en algunas ocasiones va a depender de muchos factores, pero la parte técnica se puede flexibilizar. Ahí entra recursos humanos a cuestionar al líder y decirle, pero ¿estás consciente que lo tendrás que entrenar? ¿Estás consciente que esto te va a implicar tiempo? ¿Estás consciente de esto? Y va a depender de muchos otros factores si ese candidato avanza o no. Pero la realidad es que la actitud te cuenta para todo. Así seas el que más sabe, Andrés, así seas el mejor candidato. Si tu actitud no te acompaña, es probable que te rechacen, ¿eh? Porque no se queda el que más sabe y el que más puede, no siempre. No siempre. Entonces, toda la gente senior como yo, cincuentones, deberían de estar trabajando, porque son los que más saben, porque son los años de experiencia que llevan, ¿no? Y no es así. Y entonces los jóvenes no tendrían oportunidad, porque son los que menos saben. Y no es así. ¿Es un tema de actitud? Sí. ¿Es un tema de preparación? Sí. Y la preparación no solo es
prepararme técnicamente hablando. No. Es una preparación, yo le llamo holística, global. Porque al final voy a mostrar actitud y habilidades, conocimientos. ¿Y estos conocimientos pueden ser técnicos? Sí. ¿Son importantes? Sí. Pero me van a evaluar competencias. Y en las competencias también hay competencias blandas. Y pueden pesar más que la técnica, porque al final la técnica se aprende, pero desarrollar la habilidad cuesta mucho trabajo. Por lo tanto, la entrevista con el área de recursos humanos no puede ser menos importante. Puede girar diferente, puede ser un tanto diferente y puede ser que me pregunten de algunos aspectos diferentes a las preguntas del líder. Puede ser. Y solo digo puede ser. Vamos a ir hablando de esto, ¿sale? Excelentes reflexiones. Ok, la entrevista con el líder puede ser también, como su compañero lo mencionaba, que sea la entrevista con el líder, puede ser que sea con el grandfather, que es el líder del líder, director de área, va a depender de las políticas, va a depender de la posición, del nivel, etcétera, etcétera, pero puede ser también que me tenga que entrevistar con el director del área o puede ser que me tenga que entrevistar con los clientes de la posición. Entonces, ¿esos clientes al final van a opinar? Por supuesto. ¿Esos clientes van a retroalimentar a mi líder? Por supuesto. Entonces, ojo, porque el líder va a recibir retroalimentación de todo el ciclo. ¿Eso le va a ayudar a tomar decisión? Sí. Pero cuidado, pesan las opiniones de los demás. Sobre todo, pues, imagínate, tu cliente principal ¿te va a dar una opinión? Claro que pesa, y pesa mucho. Ya vamos contestando preguntas, ¿ok? La realidad es que en el ciclo de entrevista, este es el ciclo de entrevista, el reloj de la entrevista, le podemos llamar. Recursos humanos puede ser que durante toda la entrevista te pueda hacer cualquier tipo de preguntas. Puede ser que recursos humanos, ojo, nunca se confíen. Pueden encontrar gente de recursos humanos conocedor, a lo mejor no es experto, pero conoce la función de cualquier posición. Puede saber y entender qué hace y por qué lo hace. Nunca lo ha ejecutado, pero sabe. Y puede generar preguntas técnicas. A lo mejor no es el experto. A lo mejor no. Sin embargo, hay reclutadores, por ejemplo, para la industria de tecnología de información, son ingenieros, algunos, y hacen reclutamiento, porque es un reclutamiento muy técnico. Entonces puede ser que ese reclutador sí tenga los conocimientos. Y si yo pienso que no es tan crítica esta entrevista, puedo flexibilizarme, puedo bajar la guardia y cometer errores, porque el exceso de confianza también juega su parte. Entonces, recursos humanos puede preguntarme de todo durante todo el ciclo de entrevistas y podría esperar preguntas tanto técnicas como blandas. No me puedo confiar. Es probable, aunque tampoco lo quiero como ser categórica, que el líder o el área técnica se centre principalmente en la parte técnica. Sin embargo, también es posible que por parte del líder yo reciba preguntas de habilidades y competencias. Imagínense ustedes que vamos a contratar a un gerente de ¿qué? De supply. ¿Ok? Y se están entrevistando con el director de cadena de suministros. ¿Va? Es muy probable que este director, evidentemente, conoce la operación. Sin lugar, voy contigo, Lore, conoce la operación. Sin embargo, él sabe que va a tener un equipo esta persona. Y es probable entonces que ese líder gestione preguntas de liderazgo, de pensamiento estratégico.
porque al final le interesa que esta persona le ayude o que genere una buena gestión del talento humano. Lo que les quiero decir es que ambos pueden gestionar preguntas de cualquier índole. Que no me puedo ir con la finta pensando es la entrevista técnica, solo me va a preguntar de esto, sería un error. Ambos me pueden preguntar, ¿ok? Lore, te escuchamos. Hola, Leti. Leti, te pido permiso para dar un anuncio. ¿Sí? Gracias, Leti. Muy buenos días a todos los compañeros. Yo quiero anunciarles que a las 2 de la tarde del día de hoy firmaré mi propuesta en una nueva empresa. Les comento que mi experiencia estuvo complicado al principio porque yo me había postulado a varias empresas en donde pues yo le apostaba muchísimo, y la semana pasada justo cuando me empezaron a mandar correos de que no había yo quedado ahí, no había quedado, pues yo la verdad estaba en el súper piso. Leti me escuchó el viernes y estaba súper mal. Sin embargo, yo tenía una última entrevista con esta empresa justo a las 12. Entonces Leti me dijo, con esa voz no puedes ir o sea, estar en la entrevista ni nada. Entonces, mueve todo, ¿no? Mueve la energía, todo esta parte. Mis compañeros, igual que estuvieron en la sesión, me ayudaron. Omar, José Luis y obviamente Leti. Y bueno, pues me echaron todas las porras del mundo. Empecé, pues me conecté y bueno, pues me dieron la noticia de que yo había sido la seleccionada. Entonces, les quiero compartir que una noticia cambia así radicalmente en horas, en cuestión de horas, porque la verdad es que, gracias, Vianney, yo pensé que terminaba el año y no pasaba nada, ¿no? Entonces, la noticia es al contrario. La verdad es que fue una super noticia para mí. Sí tengan como toda la paciencia del mundo, sí sigan todos los pasos, porque sí, de verdad, como dice Leti, una y mil veces sí funciona. Yo lo que les puedo compartir es que cuando vi la vacante, inmediatamente yo empecé a ver quién estaba postulando la vacante, me dirigí a esa persona inmediatamente, le dije de mi interés que yo tenía en esa vacante y estuve encima, a pesar de que sí me postulé en la página, pero estuve encima de él y le dije, oye, me interesa sobremanera la vacante, etcétera. Platicamos y bueno, pues la verdad es que me llevó hasta la entrevista con uno de los pues directores de generales de ahí de la empresa. Y pues bueno, el día que tuve yo la entrevista con el director general, le decía yo a Leti y a los compañeros, fue una entrevista que en realidad se trataba de escuchar, únicamente escuchar. Fueron 2 horas y media en donde solamente yo estaba escuchando y pues la verdad fue muy reconfortante para mí. Digo, yo no sabía qué pasaba en ese momento porque fueron 2 horas y media que yo no podía cortar la entrevista, yo solo escuchaba y bueno, pues no pasaba como mucho, una que otra pregunta, claro está, pero me di a la tarea de una escucha activa todo el tiempo, obviamente mostrando todo el interés del mundo con la empresa y muy empática. Y bueno, pues creo que esta parte también me ayudó bastante. Entonces sí se los quiero compartir para que, sí hay muchísimas vacantes, la verdad, repito, yo me imaginaba que no iba a poder, pero lo hice, lo logré. Prácticamente estuve fuera 2 meses de la industria y regreso. Entonces, 2 meses es nada, es en lo que pues me preparaba y tomaba las sesiones y esto. Entonces, pues sí, sigamos adelante. De verdad, sigamos adelante. Y gracias, Leti,
por todo tu mega apoyo que siempre estás con nosotros diciéndonos, de verdad, aunque no nos gusten las cosas, pero esa parte es donde más se aprende. O sea, hay veces que no nos gusta, por supuesto, no nos va a gustar la red, el comentario, esto, aquello, pero es donde más aprendemos. Y esta parte es la que más nos nutre, ¿no? Y muchas gracias, Leti. Y gracias a mis compañeros que me apoyan con el like, con los comentarios y toda esta parte. De verdad, muchísimas gracias. Gracias, Lore, por compartirlo. De verdad, cada vez que hay, no lo voy a poder hacer hoy por la mañana, es muy temprano, pero cada vez que alguien del grupo se contrata, siempre voy por una copita de vino y festejo por ustedes. Es muy temprano, pero te prometo el rato hacerlo. Porque, en la noche. Claro, porque siempre es un festejo para mí, es como, híjole, pues es como un objetivo logrado porque yo siempre te dije, voy contigo, ¿no? Tu éxito es mi éxito. Vamos juntas en esto. Te agradezco la confianza, te agradezco el que te hayas dejado llevar, te agradezco el que te hayas dejado caer, porque es importante, y que también te hayas dejado levantar por tus compañeros sobre todo, ¿no? Que estuvieron ahí y te dieron el empujón para que cambiaras ese tono de voz y fueras a esa reunión, ¿no? Te deseamos el mejor de los éxitos. Nunca te olvides que así como tú, hay muchos profesionales talentosos en transición laboral. Cada vez que alguien te toque la puerta, si está en tus manos, ayúdalo. Por supuesto que sí, Leti, cuenten con ello, por supuesto en lo que yo pueda ayudar, en lo que yo pueda apoyar, si quieren algún comentario, alguna retro, algo, con muchísimo gusto, estoy aquí. Gracias, Lore, gracias por la confianza. Gracias, ha sido un gusto enorme, pero ojo, Lore, nada fue casualidad, no fue suerte, no fue nada. Fuiste tú. Tú te preparaste, tú te enfocaste, tú podrías haber estado haciendo otras cosas y sin embargo estuviste constante en las sesiones, participabas en las sesiones, te conectabas a las sesiones, no dejaste de hacerlo, te lo ganaste. Lo único que te voy a pedir que nunca olvides es que vales mucho. Gracias, Leti. Muchas gracias. ¿Vale? Sí, Leti. Y nunca dejes de confiar que no es la edad lo que te detiene, que no son estas creencias lo que nos detiene, que siempre lo podrás hacer. Muchísimas gracias por todo el apoyo, Leti. Gracias a todos, de verdad. Muchas gracias. Gracias, gracias. Ojalá pronto muchos de ustedes me llamen y me digan, Leti, yes, ya lo logré. Que así sea. Seguro que sí. Que así Seguro sea. que sí. Gracias. Ok. Perdón por la interrupción. No. Gracias, Lore. Ok. Entonces, retomando, chicos, en la entrevista me pueden hacer cualquier tipo de preguntas. Ok. Es una realidad que el manager es el experto del área. Es una realidad que probablemente incluso el manager pasó por la posición a la cual yo puedo estarme postulando. Conoce el trabajo mejor que nadie. Y sobre todo si tengo que entender que él está interesado en tener detalles de mi dominancia de la posición desde el aspecto técnico y de todo el proceso o de todo el ciclo de trabajo que yo tendría que tener en la posición. Eso es una realidad. Por lo tanto, sí es posible y es verdad que el manager le dé peso a esta parte, al conocimiento. Me tengo que preparar en la parte del conocimiento sin lugar a duda. Pero insisto, es probable que me genere otro tipo de preguntas. Recursos humanos, sí puede ser que su foco central de manera inicial es analizar, es pronosticar, porque eso es lo que hacemos en reclutamiento, pronosticar la adaptabilidad, la adaptación de un candidato hacia una organización o hacia un puesto determinado. Sin lugar a duda, esto puede ocurrir. Esto ocurre, ¿ok? Ambos tenemos visiones diferentes. Cuando yo hago entrevistas de panel,
generalmente lo que hago es decirle al líder, acuérdate, tú evalúas parte técnica, esto y esto, que no significa que no puedas preguntar. A ver, tú vas a evaluar esto, tú vas a evaluar esto, tú vas a evaluar esta competencia, tú vas a evaluar esta competencia, yo voy a evaluar esto. O sea, me refiero a evaluar, a hacer preguntas. Pero eso no significa que cualquiera de los que estamos en el proceso preguntemos otras cosas. Y sobre todo si una respuesta me generó algo, puedo meterme y preguntar. Por eso es importante prepararme para todo. ¿Ok? Sin pensar que una es más importante. ¿Ok? Por lo tanto, ¿el manager se puede enfocar en preguntas más de índole técnico? Sí. ¿Recursos humanos se puede enfocar más en la parte de valores, cultura, competencias? Sí. Sí, es probable que vengan ahí, pero reclutamiento y selección en la entrevista inicial va a indagar cumplimiento del perfil técnico. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta, ¿ok? ¿Cuáles serían las preguntas que podría o las preocupaciones que puede tener recursos humanos? ¿Se va a integrar bien con la cultura corporativa? Los valores, ¿hace fit con los valores culturales? Esas son las preguntas que el de reclutamiento y la de recursos humanos puede tener aquí. Oye, esta posición necesitamos que esta persona se desarrolle, crezca dentro de la organización. ¿Esta persona tiene la capacidad, el potencial para hacerlo? ¿Se va a sentir satisfecho? ¿Se va a sentir anclado a esta cultura de trabajo? Porque todas las empresas son diferentes. Y evidentemente, recursos humanos tendría que ser el primero en tener muy claro cuál es esa cultura. Y es algo que yo les enseño a la gente de recursos humanos. Los primeros que tienen que tener la cultura tatuada son ustedes, gente de reclutamiento. ¿Cómo es posible que no conozcan los valores corporativos? Perdón. Entonces, si no los conoces, ¿cómo los evalúas? Son errores imperdonables de las áreas de recursos humanos. Pero estas son algunas preguntas que la gente de recursos humanos se está gestionando mientras los está entrevistando. ¿Cuál es la preocupación del líder? El líder desea saber si ustedes son capaces para el trabajo. Está enfocado en la pregunta, ¿puede hacerlo? ¿Si tiene el conocimiento para hacer el trabajo? Recursos humanos puede estar enfocado en, ¿quiere y puede hacerlo? ¿Quiere hacerlo? ¿Tiene el potencial? Esas son las preguntas que estos dos rubros tienen. Pero repito, pueden venir preguntas en todos los sentidos. Por lo tanto, y en conclusión, ambas entrevistas son muy importantes. Al final, como lo mencioné, no se olviden que reclutamiento abre la primera puerta. Y si no me la abre, ahí me quedé. ¿Puede hacerme preguntas técnicas? Sí. ¿El líder es al final el que toma la decisión? Sí. Pero recursos humanos, como lo mencioné, puede ser que rete esa decisión y en algunos casos la rechace. Tengo muchas experiencias en donde el líder pone a un candidato y recursos humanos por sueldo, por actitud, por referencias, por evaluaciones, porque es un error rechazar por evaluaciones. Soy psicóloga, pero es un error. Pero puede ser que rechace y la contratación no se genere. En conclusión, me tengo que preparar para ambas entrevistas o incluso para la entrevista con enfoque al cliente, para la entrevista con enfoque a recursos humanos, para la entrevista con enfoque al líder, sí. Ninguna tiene más peso que la otra. Tengo que darle la importancia y la seriedad a todas las entrevistas. Ese es el error de muchos profesionales. Ven a recursos humanos como el del trámite, pero me enfoco y con él sí me enfoco y vendo. Ese es un grave error. No lo hagan. Por lo tanto, tengo que preparar preguntas enfocadas a 3 aspectos críticos: valores y cultura. ¿Me van a preguntar de esto? Sí. Esto, más el conocimiento, más preguntas de mi experiencia, me van a permitir seguir avanzando y me van a preguntar temas relacionados a competencias.
Entonces, fíjense cómo tengo que preparar preguntas de estos tres aspectos, donde yo demuestro que hago fit con la cultura organizacional, que hago fit con la parte técnica de la posición y fit con la parte blanda de la posición. Por lo tanto, me tengo que preparar. No puedo ir a una entrevista mañana sin haber preparado estos tres grandes aspectos, porque lo único que está pasando es que estoy repitiendo los mismos errores. Si alguno de ustedes va a las entrevistas y obtiene el mejor resultado, deténganse. El mismo resultado, deténganse. Porque si no estoy avanzando, es que no me estoy dando cuenta que me está deteniendo. Y muy seguramente mañana que vaya a otra entrevista va a ser el mismo resultado. Tengo que darme cuenta en dónde de este ciclo me están deteniendo. Si me detienen en recursos humanos, si me detiene el líder, si me detiene el director del área, porque es completamente diferente todo. ¿Dónde me estoy deteniendo? ¿Dónde no estoy avanzando? Me tengo que dar cuenta para trabajarlo. ¿Dónde estoy poniendo todas mis canicas? ¿En qué entrevista? Hay quienes me dicen, me va muy bien con los de recursos humanos, pero con el líder ya no. O al revés, me fue muy bien con la parte técnica, pero no con los de recursos humanos. Ah, entonces probablemente el tema esté aquí. Valores, culturas, competencias. Te estás vendiendo muy bien en la parte técnica, pero no te estás vendiendo en la parte de competencias, cultura. O sea, cada etapa tiene un objetivo, analícenlo. Pero si no lo analizan y si no se cuestionan, van a seguir repitiendo el mismo error. Conclusión, ¿cuál entrevista es la más importante? Todas. ¿Quién me puede preguntar de aspectos técnicos? Todos. ¿Quién me puede preguntar de competencias? Todos. Por lo tanto, me preparo en todos los sentidos de manera holística. No puedo bajar la guardia. Y no le puedo dar más importancia a una que a otra. Tengo que prepararme todos los días. Y para prepararme, pues sí tengo que saber quién soy, qué quiero, qué he hecho, qué he logrado, cuáles son mis fortalezas, mis áreas de oportunidad, mis fracasos, mis errores. Y esto, ¿cómo hace fit con un puesto? Entre más información tenga del puesto, evidentemente me va a permitir prepararme más. Y ya sé que algunos me van a decir, pero Leti, no todas las vacantes tienen un descriptivo. Sí, son vacantes mudas. Pero si tú analizas y tienes una estrategia de análisis de mercado laboral, sí sabes qué pide el mercado laboral, porque deberías de conocerlo. Si no lo conoces, no está siendo empleable. ¿Cuánto tiempo me tarde? No lo sé. Como bien lo decía Lore y hace rato Andrés. Me encantó, Andrés, lo que dijiste, el reloj de otros. Los tiempos varían dependiendo de muchos factores. No pretendan, y voy a utilizar la palabra de Andrés, no pretendan medirse con el mismo reloj. No lo hagan. No lo hagan. Porque entonces sí les va a costar mucho trabajo. Lorena acaba de decir, pasó 2 meses desvinculada. Ah, entonces después de 2 meses algo está pasando conmigo. No lo sé, son industrias diferentes, posiciones diferentes, niveles diferentes, personas diferentes. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? ¿Ninguna? Los invito a que se preparen de manera holística. Ese es el camino. Dense cuenta de cómo están enfrentando la entrevista y cuestiónense. ¿Qué me detiene? Esta pregunta a muchos les da mucho coraje, les molesta mucho que yo la haga. Pero como dijo Lore, pues ¿quién se los va a preguntar entonces? ¿Qué me detiene? Todos ustedes saben qué les detiene. Lo que pasa es que no lo queremos decir. Pero todos saben qué les detiene y en qué momento del proceso me detengo. Dense cuenta. ¿Qué pasa si has sufrido muchos rechazos y finalmente acabas en lugares que no son? Híjole, Solecito, pues, ¿qué pasa? Pues que vas a vivir muy enojada, ¿no? Eso es lo que va a pasar, ¿no? ¿Qué pasa si terminas en un lugar que no es para ti? Pues muy probablemente mañana vuelvas a estar desempleada o en transición laboral, porque no es tu lugar. Y tarde o temprano te vas a dar cuenta o ellos se van a dar cuenta. Por eso yo insisto,
tienes que generar un target laboral, segmenta tu mercado. Son estrategias de ventas, ¿eh? No son de empleabilidad, son estrategias comerciales, de marketing. Segmenta tu mercado, define lo que quieres. Y a lo mejor tú me podrás decir, pues es que sí sé lo que quiero, pero no me aceptan en donde quiero. Pregúntate por qué. Y como lo dijo Andrés, pregúntate qué significa para ti el que me van rechazando. ¿Por qué te rechazan? ¿Qué te detiene? No es tu conocimiento. No. Estoy segura que no. ¿Qué me detiene? ¿Por qué no te aceptan? Probablemente tu marco de creencias. No lo sé, Sol. Interesante el tema. Pero siempre hay una razón. Pregúntate, ¿hasta dónde avanzo? ¿En qué parte del proceso me quedo? Evalúa las entrevistas. Evalúen. Hay una webinar que dice cómo evaluar si me fue bien en una entrevista. Evalúa, analiza, escúchate, obsérvate. Lo peor que puedes hacer es repetir, así como has ido haciendo entrevistas, mañana vas a otra y lo repites. El resultado probablemente va a ser el mismo, no lo sé, porque cada entrevista es diferente, ¿no? Pero yo sí creo un poquito tocando el tema que hablábamos hace rato, ¿con qué actitud vamos a la entrevista? Desde que me llaman. Es algo así, de verdad no nos damos cuenta, pero mucha gente me lo ha dicho. O sea, recibo llamadas y yo pienso, ¿para qué otra vez? Ya sé lo que va a pasar. Si yo tengo estos pensamientos, olvídenlo, chicos. Desde antes de ir a la guerra ya pensé, me van a ganar. Voy a perder la guerra. Entonces no vayas a la guerra, la vas a perder. Sí la vas a perder. Ya lo tienes. Si desde que recibo la llamada tengo estas creencias, entonces tengo que cuestionarme y cambiar esas creencias. Pensamiento es realidad. Con mucho gusto, Sol. Podemos platicarlo. Ok. ¿Cuáles son las sesiones, chicos, que vamos a tener en lo que resta del mes? Vamos a hablar de diálogos positivos, justo hablando de estos temas. Por ahí vamos a tener un invitado de honor, un superabogado, que nos va a hablar de cómo negociar en tu propuesta de trabajo, desde la parte de la negociación, de la parte contractual. Por favor, no se lo pierdan, esto va a ser el jueves. Y vamos el martes a cerrar con 10 tips para tu primera entrevista. Genera una buena impresión hablando de esto, ¿ok? Y nos vamos de vacaciones, por supuesto. Ojalá me acompañen, ojalá compartan estas webinars, estas sesiones. No tienen costo, lo hago con mucho cariño y si algo de aquí se les queda y les ayuda, yo me voy a sentir feliz. Entonces, ojalá me acompañen y lo compartan. Tenemos, acuérdense, nuestras sesiones de empleabilidad, nuestros programas tanto individuales como grupales. Vamos a arrancar en enero 2 cursos que me han pedido, el programa de empleabilidad grupal y el curso de preparándome para una entrevista de trabajo, justo donde vamos a ver ya a detalle todos estos temas y nuestros programas individuales de empleabilidad, ¿ok? Nuestras páginas, nuestras redes sociales, mi teléfono. Chicos, cuídense, protéjanse. Hace mucho frío, hay mucha lluvia. Cuídense mucho. Los veo pronto. Gracias por acompañarme. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Bye bye. Chao. Luego nos vemos. Bye.